¿Cómo se encontró el enorme ejército de Rusia de 115.000 efectivos que una vez se pensó invencible, atrapado en una despiadada trampa logística detrás de un solo río? El 9 de junio ocurrió un asalto cinético excepcionalmente raro en el frente de Lyman en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania salieron de las trincheras que habían estado defendiendo durante meses y lanzaron una contraofensiva implacable en 3 vectores separados hacia Rydkhodub, Karpivka y Zelena Dolina. La legendaria Tercera Brigada de Asalto de Ucrania, elementos de Azov y unidades de paracaidistas se infiltraron de 3 a 5 kilómetros de profundidad a través de Rydkhodub con un contraataque de choque. Mientras despejaban implacablemente un área de 15.5 kilómetros cuadrados en Rydkhodub en solo 3 días, la región fue completamente liberada. Esta incursión tomó por sorpresa a 2 formaciones de élite del ejército ruso, el primer ejército de tanques de la Guardia y el 20º ejército, y los obligó a retirarse detrás del río Serebets. Simultáneamente con esta retirada, las unidades especiales de drones K2 de Ucrania, que apuntaban a la red de suministro crítica en Horlivka, detuvieron la cadena de suministro del sur, convirtiéndola en una trampa logística horrorosa para un total de 115.000 tropas rusas en la línea Kostiantynivka-Lyman. La ejecución y el momento de la operación revelan que el estrechamiento de las líneas del frente no fue simplemente una cuestión de pequeños cambios en el mapa. Estamos a punto de adentrarnos en el puro genio de esta trampa tendida por Ucrania, pero el desastre logístico que veremos en breve fue solo el comienzo del verdadero colapso. De hecho, el primer ejército de tanques de la Guardia, formando el ala norte de la ofensiva de primavera de Rusia en Donbass, había entrado en el campo de batalla con una ventaja numérica significativa. Elementos pesados blindados y de alto poder de fuego, como la Segunda División de Fusileros Motorizados y la 144ª División de Fusileros Motorizados, habían avanzado hacia finales de mayo en la línea Rydkhodub, Karpivka y Zelena Dolina, estableciendo una superioridad táctica parcial. El objetivo parecía bastante claro: descender al sur a través de Lyman, romper la profundidad de la defensa de Ucrania y asegurar el brazo norte del asedio de Kramatorsk. Sin embargo, este avance en el terreno rápidamente se convirtió en un estancamiento operativo gracias a la doctrina de defensa flexible e innovadora del escalón de mando ucraniano. Las fuerzas ucranianas, en lugar de enfrentarse directamente a las unidades blindadas pesadas, activaron una estrategia de ataque asimétrico tipo incursión, utilizando el campo como un tablero de ajedrez. En el centro de esta estrategia se encontraba la Tercera Brigada de Asalto de origen Azov. Los elementos de infantería experimentados de la brigada llevaron a cabo operaciones de infiltración rápida, aprovechando la torpeza de las líneas rusas, y despejaron sistemáticamente las posiciones enemigas. En lugar de una guerra frontal convencional, esta estructura elástica que se movía, golpeaba y se retiraba constantemente superó con creces el tiempo de reacción del escalón de mando ruso. La dificultad de maniobrar vehículos blindados pesados en el terreno boscoso y accidentado de Rydkhodub creó una ventana de oportunidad notable para las unidades aerotransportadas de despliegue rápido de Ucrania. La columna vertebral tecnológica de la operación fue indudablemente formada por unidades especiales de drones como el batallón K2. Estas unidades llevaron a cabo campañas de drones de alcance medio que apuntaban no solo a unos pocos kilómetros más allá de la línea del frente, sino a las profundidades de la red logística rusa. Sistemas que iban más allá de los FPVs, mucho más baratos, pero con alcance efectivo, prácticamente paralizaron las arterias de suministro en la zona. Los convoyes logísticos del primer ejército de tanques de la Guardia, los depósitos de municiones y los centros de control de mando fueron destruidos uno por uno bajo esta implacable presión aérea. El ataque a los vehículos que transportaban municiones a las posiciones de artillería antes de que llegaran al frente dejó a la infantería rusa en la línea delantera sin apoyo de fuego. Esta asimetría tecnológica dejó indefensas incluso a las unidades en las que Rusia más confiaba. El poder de vigilancia e impacto implacable del batallón K2 detectó y neutralizó a los grupos de infiltración rusos antes de que siquiera emergieran de sus propias trincheras. Los enfrentamientos con armas pequeñas dieron paso a ataques de precisión gestionados por operadores frente a pantallas. Elementos adjuntos a la 144ª División de Fusileros Motorizados, cuyas líneas logísticas fueron cortadas, mantenidas bajo constante vigilancia aérea y sacudidas por las repentinas incursiones de la Tercera Brigada de Asalto, se vieron obligados a retirarse con grandes bajas. Este proceso de retirada no fue una maniobra táctica planificada, sino más bien una huida de un escenario devastado bajo una presión creciente. Las fuerzas rusas, encontrando su remedio al retirarse a la orilla oriental del río Cherevets, mostraron dolorosamente que los obstáculos geográficos por sí solos no son suficientes en la guerra moderna, mientras que en el pasado, refugiarse detrás de un río significaba un puerto seguro en la doctrina militar. En el campo de batalla transparente de hoy, esta situación ha perdido su validez.
La línea del río dejó de ser un escudo protector y se convirtió en una enorme zona de trampa que anuló su movilidad y los convirtió en objetivos expuestos. La falsa sensación de seguridad proporcionada por el río se disipó rápidamente con el constante fuego de artillería y las infiltraciones de drones. Detrás de esta disolución en la línea del frente se encuentran los problemas crónicos de coordinación del escalón de mando ruso. Las unidades trasladadas de otros sectores para aliviar la presión en un área crearon nuevas vulnerabilidades en la línea de defensa holística. El ejército ucraniano se alimentó precisamente de este caos. Vectores de contraataque limitados, pero extremadamente enfocados, obligaron a una masa masiva a ser aplastada bajo su propio peso. El área de 15.5 kilómetros cuadrados, despejada en el eje Kharkivka, Rydkhodub y Zelena-Dolina entre el 9 y el 12 de junio, no fue solo una ganancia territorial, sino una herida grave recibida por la iniciativa ofensiva del norte de Rusia. Esta situación muestra no solo un fracaso táctico, sino también cómo las estructuras torpes son aplastadas contra organizaciones ágiles e inteligentes. Los ecos de la fractura en el eje de Lyman no se limitaron a los bosques del norte. Esta situación creó un efecto sísmico a lo largo de toda la línea del Donbass porque, por la naturaleza de la guerra, el sangrado que comienza en un ala de organizaciones masivas muy pronto debilita todo el cuerpo. Sin embargo, el escalón de mando ucraniano no se conformó con solo hacer sangrar la herida del norte. Simultáneamente, también apuntó a la arteria sur de la operación. El grupo de asalto principal de 60.000 efectivos posicionado hacia Kostiantynivka y Drushkivka, formando una de las presencias militares concentradas de Rusia en la región, de repente cayó en un círculo de estrangulamiento logístico. La supervivencia, el avance y el combate de esta enorme masa de humanos y acero dependían del funcionamiento fluido de un único centro, el nodo logístico de Horlivka. Horlivka era un centro de distribución crítico en lo profundo del territorio ocupado, alimentando el frente sur. El dramático aumento de Ucrania en su capacidad de drones de medio alcance cambió las reglas de la guerra precisamente en este punto. Cuando observamos el panorama general en este momento, vemos cómo los eventos que parecen aislados se unen. El empuje de los elementos del primer ejército de tanques de guardias, que cubren a 35.000 efectivos detrás del río Cherevets por el contraataque en el norte y el dejar a 60.000 tropas sin suministro en el sur hacia Kostiantynivka. Cuando también añadimos los 15.000 elementos de apoyo esperando rotación y reabastecimiento detrás del frente, entendemos que un total de 115.000 efectivos militares rusos sufrieron una parálisis operativa importante simultáneamente. Los resultados prácticos del colapso logístico en el terreno dejan al descubierto la impotencia del escalón de mando ruso. Cuando se detiene el flujo de municiones y repuestos, los vehículos blindados comienzan a perder su movilidad uno por uno. Un tanque que no puede moverse no es más que un montón de blindaje no funcional. La solución que encontró el Kremlin para compensar la disminución de la fuerza de infantería en el frente y cerrar brechas en las líneas de defensa fue de un tipo que socavaría la resiliencia a largo plazo del ejército. A los mecánicos que deberían estar reparando vehículos blindados, al personal de apoyo logístico y a los especialistas técnicos se les dieron armas y fueron desplegados en las zonas de combate más intensas en las líneas del frente. El desperdicio de este valioso personal que forma la memoria técnica y la capacidad de mantenimiento del ejército como infantería conlleva el riesgo de un colapso estructural. Llevar al personal técnico a las trincheras significa que el equipo que no funciona o que probablemente esté dañado no puede ser reparado. Esto, a su vez, conduce a la erosión de la capacidad mecanizada del ejército con el tiempo. De hecho, las estadísticas confirman las dimensiones de este desgaste en toda su crudeza. Las tasas diarias de bajas alcanzan cifras serias de 1.310 efectivos y las pérdidas operativas totales superan la barrera de 1.378.000, lo que muestra que la crisis actual es insostenible. Estas cifras no son solo datos en papel, son la fotografía de un ejército derritiéndose en las trincheras cada día, un sistema logístico desplegándose y un escalón de mando intentando desesperadamente salvar el día. No es sorprendente que el quinto grupo de ejército en el sur también reciba su parte de este caos logístico. Los esfuerzos de avance hacia Juliapol se detuvieron debido a la falta de apoyo logístico y la crisis de Lyman que distrae la atención del escalón de mando. Los generales rusos que intentan extinguir incendios que estallan simultáneamente en múltiples regiones están consumiendo sus recursos limitados de manera ineficiente. Mover soldados de un sector para cerrar la brecha en otro altera la química general del ejército.
La pregunta de ¿por qué no llega la munición que comenzó entre los soldados está creando un ambiente de desconfianza cada vez mayor? Este bloqueo, que cubre a 115.000 personas, demuestra que el frente está en un umbral de caos, no solo logísticamente, sino también psicológicamente. La doctrina fundamental de Rusia era crear una amplia operación de doble pinza desde el norte a través de Liman y desde el sur a través del eje Horlivka-Kostiantynivka para apretar este corazón. Sin embargo, a partir de junio de 2026, esta gran doctrina se ha ahogado en su propia torpeza y ha desaparecido. La ruptura simultánea de ambos brazos del asedio muestra que Rusia ha alcanzado los límites de su capacidad ofensiva convencional. El contraataque en Liman paralizó el brazo norte. El ataque en Horlivka paralizó el brazo sur. Esta situación da señales de que el equilibrio de poder en el frente está cambiando de manos. La guerra asimétrica de Ucrania, que integra tecnología y geografía, ha eludido la lógica de asalto masivo de la era de la Segunda Guerra Mundial de Rusia. Una unidad prestigiosa como el primer ejército de tanques de la Guardia siendo forzada a una defensa pasiva detrás del río Serebets no es solo una pérdida militar, sino también de prestigio geopolítico. Estas unidades, promocionadas como la fuerza de ataque del ejército, ahora se han visto en la preocupación de proteger su propia existencia. Existen datos mucho más impactantes que muestran que la crisis logística no se limita solo a la línea del frente, sino que se extiende a las principales arterias de Rusia. La autopista M4, la arteria principal que sale de las regiones interiores de Rusia y alimenta el frente, se asemeja a un río a punto de secarse. La caída masiva del 71% en el tráfico de carga militar entre Rostov y Dzhankoy en las últimas 2 semanas revela la dimensión sistemática del colapso logístico. Esta situación no puede explicarse solo por algunos depósitos alcanzados en el frente. Demuestra que la capacidad de ataque profundo de Ucrania ha sacudido todo el árbol de suministro hasta sus raíces. La carretera M4 es como el tronco del árbol que mantiene en pie al ejército ruso. Las ramas que se separan de este tronco se extienden a Horlivka, Luhansk y Crimea. Una disminución del 71% en el tráfico troncal significa el marchitamiento de las hojas en los extremos, los soldados en el frente. El secado del árbol de suministro de esta manera está convirtiendo efectivamente a los 115.000 efectivos que sirven en el campo en un blanco abierto. Un ejército masivo que permanece estacionario no puede maniobrar y cuya munición está desplegada es indefenso contra ataques asimétricos. Aunque el escalón de mando ruso intenta desesperadamente encontrar rutas logísticas alternativas para superar esta crisis, el alcance y la capacidad de vigilancia de los drones ucranianos rápidamente hacen que las rutas alternativas también sean peligrosas. Es extremadamente difícil, tanto teórica como prácticamente, para un ejército que ha perdido su blindaje, sacrificado a su personal técnico en trincheras y cuyas arterias logísticas están cortadas, mantener la iniciativa ofensiva. El pánico se está filtrando lentamente desde el cuartel general hacia las trincheras. Otra dimensión del colapso doctrinal es la gestión del personal de Rusia y su forma de utilizar la mano de obra. Llevar personal calificado al frente significa a largo plazo que el ejército se consume a sí mismo. Un mecánico perdido en la trinchera hoy significa 3 tanques que serán abandonados mañana porque no pueden ser reparados. Esta reacción en cadena es evidencia de que Rusia está experimentando agotamiento operativo a pesar de parecer numéricamente superior en el campo. La paciencia estratégica de Ucrania y los ataques centrados en la tecnología han descifrado magistralmente las vulnerabilidades estructurales del ejército ruso. En este entorno de crisis logística cada vez más profunda, ¿podrá el escalón de mando ruso encontrar una nueva ruta de salida táctica que pueda proteger su enorme cantidad de personal? Los datos actuales y las realidades prácticas sobre el terreno muestran que esta ruta de salida se está estrechando cada vez más. Mientras el plan de asedio de Kramatorsk se convierte en un montón de papel, el destino de Donbass ahora se está escribiendo no con masas blindadas masivas, sino con ataques logísticos precisos y maniobras asimétricas ágiles. La situación en la que han caído las unidades de élite de Rusia demuestra una vez más que la guerra no es solo una lucha en el frente, sino también una guerra de sistemas y doctrinas. Esta fractura experimentada en la geografía accidentada y las arterias logísticas de Donbass es un documento histórico de cómo una máquina militar masiva es aplastada bajo su propio peso. Lo que queda ya no es una ofensiva imparable, sino una estructura torpe que intenta sobrevivir y está siendo devastada paso a paso.
Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre el análisis de PPR Global, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Hemos llegado al final de nuestro video, pero nuestro análisis no termina aquí. Si deseas escuchar estos informes detallados de PPR Global que cubren desarrollos globales con la facilidad de un podcast durante tus largos viajes en coche o descansos diarios, te invitamos a visitar nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la sección de descripción y nunca te pierdas lo que está sucediendo en el mundo sin importar dónde estés o cuál sea la circunstancia.